Hola mis estudiantes del grado 11, espero que se encuentren muy bien en este día de hoy. Bueno, en este video tutorial voy a orientarles un poco de las actividades que hemos venido realizando en el área de castellanos y comprensión lectora y que por ende pues les dije que ese periodo vamos a realizar análisis de texto, ¿cierto? Y que en castellanos vamos a trabajar la edad medieval. Por ende, pues voy a hacer un resumen de las actividades que ya se realizaron. En la primera clase que vimos fue el análisis de contexto, el análisis de cuento. Vimos una transformación diferente de cómo vemos nuestros cuentos que normalmente vimos desde pequeños, ¿cierto? Y que todavía vemos, pero pues no habíamos hecho un análisis o una hipótesis de nuestra cotidianidad y de nuestra praxis, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vemos nuestros dibujos animados de una cierta metodología, cierta secuencia, ¿cierto? Pero pues nunca lo hemos contrastado con la realidad. Eso fue lo que vimos la clase anterior y por ende pues en este video tutorial quiero felicitar al estudiante Joel por su gran desempeño en el ensayo que realizó en la actividad anterior. Bueno, en esta clase voy a explicar la actividad que viene siguiente. Bueno, es la estructura quinaria, ¿cierto? La estructura quinaria quiere decir que la historia la podemos extender o ampliar de acuerdo a nuestra estructura. Nosotros normalmente en el proceso de enseñanza nos han enseñado que la estructura de los cuentos o la estructura de una narración es muy clara, que es inicio o introducción, nudo y desenlace. Para nosotros tener una secuencia más lógica y más secuente, elocuente de nuestras estructuras, hemos tomado la estructura quinaria. ¿Qué quiere decir esta? Que tiene 5 pasos efectivos para poder analizar la estructura o analizar un cuento. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son? Estado inicial, fuerza de transformación, estado resultante, fuerza de reacción y estado final. Normalmente todos los cuentos tienen esta estructura respecto al análisis de cuentos y análisis de texto. Vamos a ver qué nos dice en estado inicial. Bueno, en estado inicial son las características que define los personajes, ¿cierto? Donde se presenta el hecho, ¿cierto? Que les van a presentar en cada una de las temáticas del cuento. Tenemos la fuerza de transformación. Bueno, mediante esto siempre se presenta el antagonista, ¿cierto? O acá nombramos un personaje antropomorfo, que quiere decir una apariencia humana, ¿cierto? Normalmente la vemos en las fábulas, que son personajes de objetos o animales que toman iniciativas o toman actitudes de los seres humanos, ¿cierto? Tenemos el estado resultante, que es las consecuencias que trae el problema a los personajes principales o secundarios, ¿cierto? Y como esto resultantes quiere decir que afecta el problema en sí. ¿Listo? Tenemos la fuerza de reacción, que es ya pues el fenómeno de atracción. ¿Qué quiere decir esto? Que es como una solución pronta del problema. Es eso nomás, esa es la reacción. Y por último tenemos el estado final, que ya como lo dice su palabra, es la solución del problema o el resultante del problema final. ¿Qué quiere decir esto? Que pues los personajes ya toman una iniciativa o tienen una iniciativa y por eso pues los personajes definen en sí su característica y solucionan el problema. Bueno, profe, ¿qué es todo esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, chicos, vamos a hacer una actividad que está en sus guías y pues por ende voy a ayudársela a resolver. En una de las actividades dice que tienen que leer un cuento quinario sobre Caperucita Roja. Ustedes ya conocen la historia, es muy sencilla y vamos a ver lo sencillo que es el análisis de texto y el análisis respecto al modelo quinario. ¿Cuál es el estado inicial de esta historia? Normalmente ya la conocemos, es el estado en que la abuelita espera a su nieta, ¿cierto? Con unos pasteles y Caperucita Roja emprende su visita a la casa de la abuela.
¿Cuál es la fuerza transformadora? Bueno, ya cuando, nuevamente les digo, es cuando se presenta el malo de la historia. En este caso, la fuerza transformadora es el lobo, ¿cierto? Que es el personaje antagonista de nuestra historia. El estado resultante, bueno, ¿qué quiere decir eso? Como ya lo he explicado anteriormente, es el resultado de los hechos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, bueno, en este caso, Caperucita y su abuela han quedado en la barriga del lobo. Entonces, la fuerza de reacción, ¿cuál es el resultado inmediato, ¿cierto? Entonces, en la historia parece que el leñador mata al lobo y que saca a las dos mujeres del estómago del lobo. ¿Y cuál es el final? Bueno, pues ya tenemos un final que tiene una moraleja, tiene unas enseñanzas, tiene, bueno, y si hacemos una hipótesis, si hacemos varias hipótesis del cuento de Caperucita Roja, ¿cierto? Para hacer el análisis, ya tenemos toda esta estructura quinaria para hacer nuestro análisis. Tenemos primera hipótesis. ¿Cuál es la enseñanza del cuento? ¿Cierto? ¿Cuál es la enseñanza? Me dirán, bueno, profe, ya esto lo hemos trabajado en la clase anterior, es la estructura de la desobediencia de una niña, ¿cierto? Que no obedeció a su madre, y también la desconfianza, bueno, o como puede decirle de cierta manera, la falta de responsabilidad de un padre al enviar a una niña, ¿cierto? Y también podemos denotar que el cuento nos enseña, o podemos analizar, que el espacio, el contexto es como nuestro entorno, ¿cierto? Que también hay personas malas que también quieren hacer daño a las personas, a los niños. Eso también podemos hacer. Otra hipótesis podría ser cuando el lobo ingresa a la casa y toma a la abuelita. Puede ser también, lo podemos asociar a nuestra práctica cotidiana, cuando el ladrón entra a una casa y toma todo lo que quiere. Tercera, ¿cuál es la apariencia del lobo? Pues también podemos decir que nuestra tercera hipótesis del cuento es que está representando la maldad, el engaño, la estructura de referente a la maldad que el lobo representa en la historia. Esto hace pensar que nuestra estructura quinaria puede dar un resultado más eficiente. ¿Listo? Entonces, por ende, en su guía, vamos a su guía, ustedes tienen que elegir de 2 cuentos, ¿cierto? Ahí arriba está la estructura de 2 cuentos y tienen que realizar la estructura quinaria. Finalizando esto, ustedes tienen que, esto es lo único que van a hacer, la estructura quinaria del cuento que ustedes elijan. Cuál es el propósito del cuento, cómo exploran el cuento, cuál es la temática, cómo se desarrolla. O sea, ahí están las 5 estructuras de estructura quinaria, ¿listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Y por último, me finalizan con esta actividad número 3. ¿Qué quiere decir esto? Que van a escribir. Recuerden que yo lo que quiero es que ustedes analicen y experimenten lo que realmente nos presenta un personaje en nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué nos quiere decir ese personaje? ¿Qué nos quiere decir esa historia en nuestra práctica, ¿cierto? ¿Qué quiere decir el análisis contextual? Entonces, chicos, muchas bendiciones, espero su trabajo, Dios mediante, el día de mañana en plataforma, ¿listo? Entonces, ¿qué van a subir a plataforma? Hasta la actividad número 3, mira, acá se las dejo. Hasta ahí tienen que realizar, me tienen que subir el ensayo a la plataforma, ¿listo? En donde dice comprensión lectora. El día lunes que nos vamos a conectar, vamos a empezar con la actividad de español, y por ende vamos a trabajar la edad medieval. Por ahora, hoy van a ver el video, van a observarlo. Los que ya lo tienen van a subir a plataforma, y los que no, por favor, tienen hasta el día de mañana, tienen las 2 horas para terminar las actividades realizadas, y con esto terminamos el primer módulo de comprensión lectora. Chicos, muchas gracias por su atención y espero que realicen sus trabajos, y cualquier duda, pregunta o sugerencia, por favor me la hagan llegar. Chao chicos, bendiciones.